Hola, buenas tardes a todos, yo soy Carol y este es mi canal. Bienvenidos un día más a Encuentra tu historia y lee. Hoy os traigo las lecturas que vamos a leer en el Club de Lectura Buscadores de Historias durante el mes de junio. ¿Tenéis curiosidad? ¿Tenéis ganas de leer con nosotros? ¿Estáis buscando un club de lectura con lecturas que os pueden interesar? 3 opciones, no puede ser que no os cuadre ninguna. Venid conmigo. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Espero que fenomenal y con muchísimas ganas de saber qué es lo que vamos a leer en el Club de Lectura Buscadores de Historias durante el mes de junio. Entonces, a ver, yo sé que esto os lo cuento siempre, pero como sé que va llegando gente nueva al canal y gente, bueno, pues que va buscando también un club de lectura, pues voy contando un poquito aquí el funcionamiento. Os cuento. El Club de Lectura Buscadores de Historias es un grupo que está ubicado en Telegram. Es un gran grupo donde, bueno, ahora mismo somos más de 200 personas y que, bueno, pues en él pues se van compartiendo cosas pues de lo que cada uno va leyendo, se van haciendo votaciones de próximas lecturas y cosas así, ¿vale? Entonces, todos los meses, cuando se eligen las lecturas, yo hay un momento en el que, bueno, pues hago los grupos subgrupos para que se vayan haciendo los comentarios de esas lecturas y la gente pues se va apuntando a la lectura o se va al subgrupo que corresponda. Y siempre se mantiene el grupo grande, ¿vale? Donde se hacen las votaciones, donde pasan las cosas, donde se comenta de todo, lo que leemos, no leemos, firmas del libro, yo qué sé, la feria del libro, lo que se nos ocurra, series ambientadas en el libro que van saliendo, en fin, lo que la gente vaya queriendo compartir, ¿vale? Entonces lo importante es estar en el Club de Lectura Buscadores de Historias y luego ya, bueno, pues en el momento si te quieres apuntar a una lectura, pues te apuntas, si no, pues nada, etcétera, ¿vale? Entonces, allá vamos. Durante el año 2022 tenemos 3 iniciativas en marcha en el Club de Lectura Buscadores de Historias. La primera iniciativa sería un autor, una obra. Tenemos un calendario de enero a diciembre con un autor asignado en cada mes y lo que hacemos es durante el mes anterior, es decir, por ejemplo ahora durante el mes de mayo, se ha votado la lectura, una de las obras del autor que está para el mes de junio, ¿vale? Y ha salido una elegida que ahora os contaré cuál es. Tenemos la iniciativa Sagas, que es que se elige una saga también por votación desde unas que, bueno, pues se propusieron a principios de año, entre las más votadas de principios de año, se van proponiendo sagas, se inicia y se leen todos los libros de esa saga, pues hasta que lo terminemos, normalmente a razón de un tomo al mes, pero hay excepciones, ya hablaremos de ello. Y luego por último tenemos la iniciativa Leyendo la Historia, que se trata de lo mismo, de enero a diciembre, cada mes tiene asignado una época histórica y lo que hacemos, o lo que hago en este caso, porque este libro sí que lo elijo yo, es elegir una obra ambientada en la época histórica que nos toca, bueno, pues que nos toca conocer y en la que nos toca profundizar. Estas son las 3 iniciativas que tenemos en marcha. Luego hay alguna lectura pirata por ahí que este mes de junio no nos toca, que como sabéis es la lectura del Clan del Oso Cavernario, de la saga de los Hijos de la Tierra, que bueno, llevamos por el tercero, hemos terminado el tercero y probablemente en julio sigamos con el cuarto, pero en el mes de junio toca descansar, ¿vale? Porque esa lectura sí que es una cada 2 meses, un tomo cada 2 meses. Y allá vamos, empezamos por la primera de las iniciativas, que os he dicho que es un autor, una obra. Este mes de junio tocaba el autor Chufo Llorens y la obra que ha salido elegida es Te daré la tierra, que está editada, yo tengo la edición de Círculo de Lectores, pero creo que ahora mismo está en Grijalbo, la podéis encontrar en Grijalbo y tiene unas 750 páginas aproximadamente. O sea, es un libro importante, como estos que leemos habitualmente en el club de lectura, que no nos asustan los tochos, ¿no? Como se dice, para nada nos asustan. Bueno, yo tenía muchísimas ganas de conocer la pluma de Chufo Llorens. Me han hablado muy bien de ella. Todo el mundo que ha leído libros de él me ha dicho que nos va a encantar, que vamos a disfrutar muchísimo y que este es uno de sus grandes libros. Entonces, pues bueno, tengo muchísimas ganas. Es un libro que está ambientado en la Barcelona del siglo XI, en el medievo, en la Edad Media. Y bueno, pues a mí me ha recordado mucho, leyendo la sinopsis, me ha recordado mucho la Catedral del Mar, ¿vale? Ya Los herederos de la tierra y este tipo de libros, ¿no? Al final la historia es de un chico que debe de llegar muy joven a la ciudad de Barcelona en el siglo XI, que es
en su momento, un centro neurálgico pues de poder y de comercio y de cultura, etcétera, etcétera, la ciudad de Barcelona. Entonces llega siendo nadie y poco a poco va progresando pues hasta convertirse en alguien, ir consiguiendo pues sus sueños y sus aspiraciones con la ayuda de gente que se va encontrando y con quien va haciendo amistad y amor y desamor y este tipo de cosas. No os voy a leer la sinopsis porque yo me la he leído y creo realmente que cuenta demasiado, que avanza demasiadas cosas, porque no solamente te cuenta que el protagonista, que se llama Martí, llega a Barcelona siendo nadie y bueno, y poco a poco va progresando, que es lo que yo os he contado, sino que incluso te da siguientes pasos, ¿no? Bueno, llega un momento en que le pasa esto y entonces él decide tal y se va a no sé dónde. Entonces, me parece que es demasiado, que va demasiado allá la sinopsis. Yo os recomiendo que no la leáis. Tampoco creo que haga grandes spoilers, pero bueno, por si acaso es mejor que no la leáis. Ya os digo que va un poco en plan, pues esto, la Catedral del Mar a mí es el referente más cercano también, porque es la misma época, la misma ciudad y el mismo tipo de historia. Pero bueno, yo tengo muchas ganas de conocer a Chufo Llorens y nada, y aquí lo tenemos, con muchísimas ganas de empezar con él. ¿Vosotros qué tal? Porque pinta fenomenal, ¿verdad? Dice, a mediados del siglo XI, Barcelona es una bulliciosa ciudad en constante transformación, un crisol de culturas lleno de oportunidades para los espíritus intrépidos. Pero tras sus murallas, a la sombra del poder, anidan también la ambición y la crueldad. Bueno, pues ya sabemos también que en esta época qué cositas están pasando en Barcelona, con todo el tema de los judíos, en la judería también, ¿no? Todos los conflictos también comerciales, con Italia, todo lo que está pasando. Entonces, pues bueno, es una época muy interesante y una historia que pinta muy, muy requete bien. Por aquí la voy dejando. Segunda iniciativa. La segunda iniciativa de la que os voy a hablar hoy es la iniciativa Sagas. ¿Por qué? Porque sabéis que hemos estado leyendo la saga de la mansión de Annie Jacobs durante los meses de marzo, abril y mayo. Bien digo, marzo empezamos con el primer libro, abril el segundo y mayo el tercero. Y bueno, es una saga que nos ha dejado, pues bueno, que es una saga para pasar el tiempo. O sea, no es algo que haya cambiado nuestras vidas ni que nos haya encantado. Ya está, nos la hemos leído, la hemos terminado y ahí está. Yo no voy a correr a leerme La Villa de las Telas, en mi opinión. Ya iremos hablando de, bueno, pues ya haremos un punto, ¿no? Y hablaremos de todas las cosas que hemos leído en el club de lectura de una manera un poco más pormenorizada, pero bueno, pues para mí ha sido una lectura de, bueno, pues eso, de ocupar el tiempo, de poner la mente en blanco, de dejarte llevar por la historia, pero sin unos personajes que sean especialmente memorables, sin una historia que sea especialmente memorable. Y bueno, en general, pues vale, ha pasado y ya está, no pasa más nada. Pero la siguiente sí que deja huella y yo lo sé porque para mí será relectura, pero bueno, tenía que salir porque mira que me lo estuve pensando, si poner la votación o no, porque realmente, claro, es lo que os digo, para mí es una relectura, yo es una historia que leí hace mucho tiempo, pero bueno, el autor yo le adoro, la historia yo la adoro y al final la puse y había muchísimas ganas en el club de leerla y ganó por una mayoría apabullante. De hecho, en el club de lectura se pusieron muchas opciones para que si había varias que estaban cerca hubiera una segunda vuelta de votación y no hizo falta, o sea, ganó por mayoría aplastante. Y esta saga no es otra que la saga de The Century de Ken Follett, que empieza con el primer tomo, que es La caída de los gigantes. Esto está editado por De Bolsillo y tiene 1020 páginas, 1020 y pocas, nada, no llega, 1020 páginas. Entonces, bueno, este es un pedazo de libro. Entonces, a ver, esto es lo que os hablaba. Normalmente leemos un tomo al mes. O sea, tendríamos que leer La caída de los gigantes en el mes de junio. En julio habría que leer El invierno del mundo y en agosto, junio, julio, agosto, sí, efectivamente, agosto habría que leer El umbral de la eternidad. Pero claro, estos libros son muy gordos, dan para mucho porque dan muchísimo juego, porque claro, esto lo que nos va a contar es toda la historia del siglo XX. Realmente este primer tomo empieza en 1911 y nos va a llevar hasta 1924, o sea, nos va a contar cómo era el mundo antes de la Primera Guerra Mundial, nos va a contar la Primera Guerra Mundial con todo lo que arrastra esto, ¿no? Revolución rusa, entre otras cosas,
No, pasan muchas cosas, es que el mundo cambia radicalmente en 1924, es un mundo radicalmente diferente al que es en 1911. Entonces da mucho juego, se hablan de muchas cosas, se sigue la vida de 5 familias en 5 localizaciones geográficas diferentes, lo que también nos da mucho juego a ver cómo era el mundo en los diferentes sitios, ¿no? Y cómo realmente el siglo XX es un siglo realmente ya global, donde los acontecimientos que pasan lo que hacen es cambiar el mundo entero y verdadero, desde Estados Unidos a China, lo cambian por completo. Entonces, ¿y cómo va afectando en cada sitio, ¿no? Las cosas que van pasando. Total, que como os decía, como afecta tanto a tantas partes del mundo, y da tanto juego, y es un libro realmente tan gordito, lo que voy a hacer va a ser establecer más o menos unas 120, 150, yo creo, páginas a la semana de lectura y hasta que se acabe el libro. Entonces no va a ser un mes de lectura, van a ser más, ya lo hemos hablado en el club y hoy vamos a leer con tranquilidad para poder disfrutarlo y comentarlo con tranquilidad y seguir leyendo el resto de lecturas que tenemos en marcha, que son unas cuantas. Entonces, pues aquí se queda. Iniciamos con la trilogía de The Century de mi querido Ken Follett, que ya sabéis que me encanta, que le adoro, que es su trilogía de los Pilares de la Tierra. Bueno, trilogía no, tetralogía de los Pilares de la Tierra, a mí me apasiona. Todos sus libros, además, me gustan todos. Y incluso el último de Never también me ha gustado mucho. Y tengo muchas ganas de volver a leer su pluma y muchas ganas de volver a sumergirme en este libro que me encantaron y que me llegaron al corazón y que ya veréis que hay mucho de qué hablar con todo este libro. Así es que nada. Bueno, y ahora llega el momento de hablar de la iniciativa, por fin, de Leyendo la Historia. Os cuento, porque esta es muy interesante este mes. En el mes de junio nos vamos a ir, bueno, ahora ya sabéis que hemos pasado por la prehistoria, hemos leído sobre Asiria, hemos leído sobre Egipto, sobre Grecia y sobre Roma. Y ahora en el mes de junio nos vamos a ir a un momento que tanto cronológica como geográficamente es muy interesante, porque realmente es algo que supone una bisagra entre los dos mundos, entre Roma y el medievo, entre la antigüedad y el medievo, entre Roma y todo lo que tiene que venir después, ¿no? Esta ubicación y esta época también pues cronológica, ¿no?, que viene a continuación, no es otra que el Imperio Bizantino, ¿no?, o Bizancio. Bueno, pues Bizancio o el Imperio Bizantino tiene como capital Constantinopla, que es la actual Estambul. Ya os empezáis a imaginar un poco geográficamente lo interesante, ¿no?, del asunto. Y el Imperio Bizantino es un imperio que, bueno, pues que se extiende a lo largo de casi 1000 años de historia, ¿no? Ahora veremos un poquito más en detalle. También bueno, pues Bizancio es conocido también como el Imperio Romano de Oriente, porque de alguna manera, bueno, no de alguna manera, realmente hay un momento en que el Imperio Romano se divide, ahora veremos, y se divide entre el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente, ¿vale? Entonces, realmente Bizancio es toda una potencia económica, cultural, política, legislativa, a todos los niveles, militar. O sea, realmente en esta época, por ejemplo, una de las cosas que suceden en Bizancio, en Constantinopla, es que es un bastión del cristianismo que lo que hace es impedir la expansión del Islam a toda Europa occidental, por ejemplo. También acuña su propia moneda de oro que da estabilidad al comercio. También tienen, por su posición geográfica, una gran influencia política y social y de comercio, por supuesto, entre todo lo que pasa tanto en Oriente como en Occidente. O sea, realmente es eso, es una bisagra cronológica y es una bisagra geográfica. Y eso lo hace tremendamente interesante. Y fijaos todo el recorrido histórico que tiene, ¿no? Realmente, a ver, como os decía, Constantinopla ya se asienta sobre las bases, sobre la antigua ciudad de Bizancio. Es un territorio que ya sabemos cuando leímos el Asirio y demás, que, bueno, que tiene una historia muy larga, ¿no?, que no empieza con el Imperio Romano de Oriente, sino que viene de muy atrás, pero sí que de alguna manera, pues bueno, pasa todo lo de Carlomagno y demás, que nos hemos dejado esa parte de la historia probablemente para la iniciativa del año que viene,
Pero bueno, nos vamos a centrar en ya una vez que forma parte del Imperio Romano, ¿vale? El Imperio Romano lo que hace es asimilar todos estos territorios que Carlomagno ha conquistado y los convierte en provincias romanas. Hay un momento en el 320 después de Cristo que el emperador Constantino el Grande lo que hace es trasladar la capital del Imperio Romano a Constantinopla. Poquitos años después, unos 65 años después, en el 395, tras la muerte de Teodosio, el imperio se divide entre Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Y no llegan a pasar 100 años otra vez, a finales del siglo V, en el 400, si no me equivoco mucho, 476, me parece que es. El Imperio Romano de Occidente desaparece, con lo cual realmente solamente queda el Imperio Romano de Oriente, que de alguna manera empieza su evolución propia, ¿no? Y a cobrar su identidad por sí mismo, ya de una manera, pues eso, independiente de todo lo que estaba pasando en Occidente. La historia de este imperio se prolongará hasta el siglo XV, el 1400 y pico, cuando la ciudad de Constantinopla es tomada por los turcos y ya cae la ciudad y cae la civilización de alguna manera, ¿no? Tenemos un cambio en la historia. El libro que nos vamos a leer está ambientado en una de las épocas más importantes del Imperio Bizantino, que es la época de Justiniano. Justiniano fue un gran emperador que realmente se puede decir que llevó de nuevo el Imperio Bizantino a su época de máximo esplendor y máximo apogeo. Él emprendió una serie de campañas militares que le hicieron recuperar el poder en todo el Mediterráneo, realmente toda la costa africana hasta el sur de la península ibérica y todo el norte también, incluida la península itálica. Entonces es una época muy interesante donde pasan muchas cosas, donde Bizancio es el centro de muchas cosas y que ya veréis que nos va a encantar. A nivel de comercio, a nivel cultural, destacan un montón de poetas de la época. Es la época en la que se construye la catedral, bueno, ahora mezquita, de Santa Sofía. No sé, pasan muchas cosas, ¿no? Hay muchos ajustes legislativos, por ejemplo, todo el tema de transmisión del patrimonio se ajusta en esa época, en la época de Justiniano. Pero es aún más interesante porque nosotros vamos a conocer la vida de su esposa, Teodora de Bizancio. Así es que nada, el libro que vamos a leer es Teodora, la crisálida de Bizancio, escrito por Jesús Maeso de la Torre. Yo le tengo muchísimas ganas de este libro y muchísimas ganas para conocer a la figura de Teodora, que fue realmente importante en su época y que gracias a ella, Bizancio continuó más allá de Justiniano, ¿no? Porque ella impidió determinadas cositas que pasaron entonces. Pero no os voy a adelantar cosas y os voy a leer solamente la sinopsis para que veáis qué apasionante historia y qué apasionante personaje vamos a conocer con este libro. Dice: en una calurosa mañana de junio del año del Señor de 548, riadas de personas de toda clase y condición se agolpan en las calles de Constantinopla al paso del cortejo fúnebre de la todopoderosa emperatriz Teodora, esposa del emperador Justiniano. Las gentes de extracción humilde la lloran con auténtica congoja y devoción, pues a Teodora, hija del domador de osos del hipódromo y actriz y prostituta en su primera juventud, la consideraron siempre una de las suyas. Pero la llora sobre todo Nasica el hispano, el eunuco más poderoso de la corte, el fiel Násica que acompañó durante toda su azarosa vida y que decidirá escribir de su propia pluma la verdadera historia de Teodora para conjurar las difamaciones y calumnias y para dar fe en primera persona de que jamás se vio ni se volverá a ver ni en el antiguo ni en el nuevo Imperio Romano una mujer tan bella y astuta, capaz de medirse de igual a igual con sabios y gobernantes, que dejaría una huella perenne hasta nuestros días en la historia, las artes y las leyes. La emperatriz Teodora fue la mujer más poderosa del mundo conocido. Esta es su historia de la mano de uno de los grandes maestros de la novela histórica, Jesús Maeso de la Torre. Y dice Antonio Pérez Henares: nadie como Jesús Maeso ha llegado al corazón del mundo y los personajes romanos. Nos lleva